Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cómo se encuentre viendo el video. Soy alumna del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuzla Gutiérrez, sede de La Concordia. Mi nombre es Amirani Castro Montoya y el nombre de mi compañera en el cual te voy a realizar este pequeño video es Ángel de Jesús Camilo Aguilar. El día de hoy presentamos un pequeño video acerca de los conceptos de lenguas y autómatas 1. Bueno, el primer concepto sería la palabra alfabeto, en el cual podemos decir que el alfabeto es un conjunto de palabras con el cual tiene un orden determinado. El alfabeto tenemos dos tipos, ya sería como por ejemplo las mayúsculas y las minúsculas. El segundo concepto sería las cadenas, en el cual en esta materia que se llama lenguaje y autómatas 1, el término cadena es como una palabra o una secuencia infinita de símbolos del alfabeto. Es decir, que una cadena es un número de símbolos. También tenemos la concatenación de cadenas, en el cual consiste que unir una cadena y otra para formar una nueva cadena. También tenemos el tipo de concepto llamado lenguaje, en el cual podemos decir que el lenguaje es como una cadena o alfabeto, que es un número de una forma de símbolo, se puede decir. También podemos hablar de el lenguaje, podemos decir que se puede hacer un lenguaje ya sea como un idioma en inglés o en español, o también tenemos el concepto de lenguaje en programación, sería por ejemplo el tipo de lenguaje de C++, Python, Java, JavaScript, o también tenemos de los diferentes tipos de lenguaje, ya que sería el lenguaje de declarativo, el lenguaje de alto nivel y de ensamblador y de máquina. A continuación los dejo con mi compañero Ángel que va a narrar los siguientes conceptos. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda Ángel de Jesús Camilo Aguilar, alumno del Tecnológico Nacional de México, sede de La Concordia, Campus Tuxtla Gutiérrez. En esta ocasión estoy realizando la actividad con mi compañera Mayrani Castro Montoya. Ella nos acaba de explicar un poco acerca de tres conceptos básicos dentro de los lenguajes formales. Nos menciona que un alfabeto es un conjunto de símbolos o iconos dentro de un rango finito. Y pues con esos símbolos del alfabeto nosotros podemos crear cadenas, que las cadenas son pues un grupo de símbolos o iconos dentro de nuestro alfabeto. Entonces lo podemos entender o nosotros podemos también definirlo que es como una palabra. En lenguaje es un poco menos complicado, pues podemos entenderlo que dentro del alfabeto podemos crear palabras. Y dentro de las cadenas, o perdón, teniendo cadenas, nosotros podemos crear lo que viene siendo un lenguaje, que igual nos acaba de explicar mi compañera. El lenguaje, existen múltiples tipos de lenguaje, ella nos acaba de explicar un poco. Teniendo los lenguajes, nosotros podemos crear lo que viene siendo, o podemos tener un traductor. Ese concepto es muy importante dentro de los lenguajes formales. ¿Qué es o qué entendemos como traductor? Un traductor es básicamente un objeto, una persona o la acción que ejerce al momento de ingresar una cadena o un lenguaje y traducirlo a otro para que sea entendible en otro lenguaje. Un ejemplo podría ser el inglés. Nosotros utilizamos muchas veces lo que viene siendo el traductor para traducir el lenguaje inglés y traducirlo al español. ¿Por qué? Porque nos sirve para entender lo que nos quieren decir en otro lenguaje. Lo mismo pasa en estos traductores. Es lo mismo. Los compiladores son traductores en lo que viene siendo el lenguaje formal, lenguaje de computadoras. Los compiladores reciben un programa fuente y los convierten a un lenguaje máquina. Eso viene siendo los compiladores. Traducen un programa fuente a un lenguaje máquina, pero tiene su complejidad. Un compilador pasa por múltiples procesos. Antes de explicar qué es lo que pasa dentro de un compilador, debemos de entender que para que un mensaje pase dentro de nuestro compilador, muchas veces es pasado por un preprocesador. Viene el programa fuente, pasa por el procesador, posteriormente va al compilador. Si el compilador detecta algún error, ese mensaje es tomado como mensaje de error. Si no hay ningún error, si todo está correcto, es un código objeto. Del código objeto pasa al enlazador, porque al momento de compilar se divide en múltiples partes y el enlazador es el que vuelve a enlazar, el que junta todas esas partes para convertirlo en un lenguaje de máquina, y el lenguaje de máquina es pasado por el cargador para posteriormente tener su ejecución. Dentro del compilador, como les menciono, pasan dos acciones muy importantes, que es el análisis y la síntesis. Son dos cosas muy importantes que pasan dentro de nuestro compilador. Ahora, ¿qué podemos entender como análisis?
Dentro del análisis o de la etapa de análisis surgen tres acciones muy importantes, que es el análisis sintáctico, el análisis léxico y el análisis semático. Y dentro de la etapa de síntesis también pasa por tres etapas o por tres acciones muy importantes, que es el generador de código intermedio, la optimización y el generador de código máquina. El análisis léxico, que es lo que pasa dentro de lo que es la etapa de análisis. El análisis léxico es la parte donde se divide pues el código, donde se divide el lenguaje en una categoría. Nosotros podemos tener la categoría de asignación, de identificación, pues de símbolos. Entonces hay múltiples categorías que también son llamadas lexema. También tenemos el análisis sintáctico, que pues pasa de ser pues una sentencia de asignación, expresión aritmética o término. Después de que pasó por el proceso de análisis sintáctico, se crea el árbol sintáctico. Dentro del árbol sintáctico nosotros encontramos lo que viene siendo sentencia de asignación, identificador, expresión aritmética. También podemos encontrar lo que viene siendo el término. Del término otra vez nos vamos a identificador, a entero y así sucesivamente. Y después del árbol sintáctico nosotros tenemos el análisis semático. Y pues dentro del análisis semático pues ya es como que el traducir las palabras o el traducir las cadenas. No sé, un ejemplo puede ser comisión igual a fijo más valor, pues asterisco, iconos 8 y así sucesivamente. Y pues ya viene siendo lo que se traduce dentro de ese análisis sintáctico. Pues básicamente son términos muy sencillos, algo que nosotros podemos entender, pero se viene resumiendo a que cada etapa es muy importante dentro de los compiladores. Nosotros debemos de entender cosas muy pequeñas como el alfabeto, y de esas cosas nosotros podemos crear cosas muy grandes. Primero tenemos el alfabeto, luego creamos cadenas, con las cadenas nosotros podemos crear un lenguaje, y con el lenguaje nosotros podemos tener traductores para poder entender lo que nos quieren decir o que nosotros queremos transmitir en otro lenguaje para que todos puedan entender. Es para eso que existen los compiladores. Son cosas muy sencillas, espero que me haya explicado de la mejor manera, que haya sido comprendido por todo aquel que esté viendo este video. Y pues sin nada más que agregar, les agradezco su atención prestada, muchísimas gracias.